El optimista. Sé que vivimos malos tiempos para el optimismo, ya lo sé, ¿no? La crisis, el paro, en fin, esto es un desastre. Yo ya estaba esperando para visitar a un cliente y tenía en la sala de espera el expansión de 5 días. Y cuando acabé de echar un vistazo a los periódicos, pensé una frase que jamás pensé que lo había podido generar en mi cerebro, que era: joder, y no tenía aquí una revista del corazón, porque es que era dramático, o sea, es sube no sé qué, baja no sé cuánto, echan a 100.000 tíos en no sé dónde, desastre, ¿no? Entonces, ponen malos tiempos para el optimismo. Vale, bueno, pues a pesar de todo, yo soy un optimista, no sé si genético, o que me da un golpe de pequeño, yo no sé por qué, pero yo soy optimista. Me gusta ver las cosas bien, soy el que creo que la botella está siempre medio llena, y a mí me tiene que demostrar que la botella está medio vacía, ¿no? Sin ir más lejos, pues aquí, muy cerquita de aquí, en, no sé, 200, 800, 300 metros en el hospital, ingresaron ayer a mi madre, ¿no? Que le dio una arritmia cardíaca. Y cuando ya subieron a planta, estaba la mujer en la cama y tal, ya está un poco más tranquila, me dice una frase muy expresiva, me dice: Víctor, me ha cagado el palón, ¿no? Y yo le dije: es cierto, está cagado, pero te ha cagado en el brazo, no te ha cagado en la cabeza. Entonces estoy bien porque la semana pasada ella, pues ya es una persona mayor, 70 años, llega un kilo de más y muere con dificultad. La semana pasada se cayó, se hizo daño en una rodilla, ¿no? Y esta semana lo de la arritmia, pues la gente dice: esto es un desastre. No, vamos a ver, mira, te caíste la semana pasada, gente que se cae a tu edad y con menos años se fastidia la cadera y a tomar por saco. Y te has hecho una pupita en la rodilla y ya está, luego no pasa nada. Y luego lo de la arritmia, pues la arritmia es lo menos que te puede pasar el corazón. O sea, si peor había sido una trombosis o un infarto, ¿no? O sea, que vale, sí, es una faena, ¿no? Mejor estamos sin la arritmia, pero bueno, piensa que puede haber muchas cosas peores, ¿no? Bueno, yo soy así, ¿qué le vamos a hacer, no? A mí me robaron un ordenador hace unos años, justo antes del puente de Inmaculada, y mi padre estaba indignado. ¡Qué vergüenza, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué! Bueno, por lo menos tengo 4 días para preparar la presentación que perdí, porque también se va a el pendrive. O sea, es decir, vale, el ordenador lo has perdido. ¿De qué te sirve estar quejándote de la seguridad del centro, de no sé qué, de no sé cuánto, del otro, de patatín, de este que me miraba mal, de que porque no haber cerrado contrario? ¿Qué más me da? Me han quitado el ordenador no va a aparecer. Sigue avanzando, ¿no? No esta manía que tenemos de estar leyendo siempre la misma página del mismo libro. Es un aburrimiento, vamos, yo no sé vosotros, pero venga, dale, Entonces, no, vamos a ver. Yo creo que hay que mirar para adelante. Hay que mirar para adelante, hay que tirar del carro, hay que ser optimistas, hay que pensar, bueno, que las cosas ahora me van mal. Puede ser, que te vayan mal. No conozco la vida vuestra, supongo que habrá uno, a lo mejor que ahora pues a lo mejor no está atravesando un buen momento personal. Pues, va a mejorar seguro, yo estoy seguro que todo va a mejorar. Ahora, también os digo que yo no soy los que creen que el optimismo es, creo que va a mejorar todo y ya está, vamos a esperar a que mejore todo. Y vamos a que mejore, o sea, no vamos a ver, las cosas van a mejorar, pero algo habrá que hacer, ¿no? Tenemos que hacer algo porque esto de como el oso que se pone en el río, abre la boca y espera que pase el salmón por la boca para pasar, o pescar, perdón, pues no, entonces algo hay que hacer, o sea, hay que ver la botella medio llena, yo la veo medio llena, pero hay que hacer cosas, ¿de acuerdo?